Listo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Natalia, bienvenidos a Natal de Vida. Vamos con una nueva entrega, un nuevo video sobre información importante que aquí estoy, bueno, acompañada de Vicente Vivas de Aquantic. Bienvenido, Vicente. Y entre los dos vamos a hablar sobre un tema interesante que tiene que ver con el tema del eje nodal. Yo sé que para muchas personas eso de que los nodos dicen, pero ¿esto qué es? No entiendo. Pues vamos a explicarles que es un punto para mí, diría yo, que muy importante tener en cuenta porque finalmente es como, digamos que el direccionamiento que uno debe tener de cierta manera para poder desarrollarse de mejor forma en cierto periodo del año. Sí, más o menos el eje nodal dura como un año y tanto, un año y medio, allí moviéndonos unas áreas específicas de la, digamos que de nuestra vida. Entonces, bueno, eso tiene una explicación astronómica que Vicente nos va a hablar. En este caso, el eje nodal entraría el 4 de junio a mover el área. Entonces, nodo norte en Géminis, nodo sur en Sagitario. Y esto tiene una información valiosísima. Vamos a dar una pequeña explicación astronómica para entender estructuralmente o técnicamente qué significa. Entonces, bueno, Vicente, bienvenido. Bueno, mi querida Natalia, muchas gracias por tu invitación y como siempre chévere estar aquí en Natal de Vida. Pues sí, qué son los nodos nodales o el nodo lunar, por decirlo así, o también conocidos como o denominados como la cabeza del dragón y la cola del dragón, Sí, o también con el nombre de Rahu o Ketu? muy que tú. Entonces, los nodos lunares son dos puntos virtuales, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados a los planetas o los errantes que son es una representación obviamente de una materia que está presente en un espacio-tiempo. Acá es de una manera virtualizada y esa virtualización indudablemente tiene que ver con la intersección de la órbita lunar con el plano de la órbita terrestre. Entonces hay una significancia, hay un concepto de la Luna que hace punto importante junto con la órbita terrestre, indudablemente. Entonces, ahí está como configuración. Por un lado, tenemos el nodo lunar norte, y que hace referencia al hemisferio boreal que, que tiene que ver con el ascendente. Caso contrario, lo tiene que ver con el nodo lunar sur, que tiene que ver con el descendente. Entonces, el eje que une los dos nodos siempre perfectamente opuestos tienen que ver con que uno me está hablando del futuro, las oportunidades que se me presentan o la ventana que se El me está camino. representando, y el nodo sur, pues aquellas cosas del pasado que de alguna manera u otra también me puedo apear como aprendizaje, pero que Es. también nos puede decir que algo del pasado nos puede de alguna manera u otra hacer unas remembranzas y podemos potencialmente repetir la misma historia si no somos conscientes. Este eje nodal es súper importante. Yo siento que es una de las estructuras más claves, sobre todo cuando uno tiene ese retorno de los nodos. Así como uno habla de retorno de Saturno, pues también los nodos tienen su retorno, que es cada periodo de tiempo de 18 años, que se repiten, digámoslo así. Entonces tiene uno el aprendizaje, lo que decías tú, como ya hicimos suficiente de un tema, tenemos que retomar esa área que no queremos, ¿no? A veces en el eje nodal eso que es el nodo norte, que es lo que hay que acoger, nosotros no nos resistimos un poco a esa dinámica. Entonces, digamos que voy a nombrar que digamos qué periodos o qué personas tendrían este retorno de nodos y empezamos que eso depende pues de cada etapa en la que uno está, pero digamos que esto comenzaría para las personas nacidas del 24 de octubre del 2001 al 13 de mayo de 2003 tendrían su primer retorno de nodos. Las siguientes, el segundo retorno, lo tienen las personas nacidas desde el 14 de marzo del 83 al 1 de octubre del 84. El tercer retorno sería para las personas nacidas del 2 de agosto de 1964 al 19 de febrero del 66. Y el cuarto grupo sería para los nacidos del 22 de diciembre de 1945 al 11 de julio de 1947. Esto es clave porque para ese grupo de personas nacidas en esas fechas va a ser bien desafiante este año. O sea, es un tema del que le recuerdan a uno que ya uno hizo cosas, que uno ya está acostumbrado a actuar de cierta forma y en este caso le dicen,
si actúa de la manera contraria o complementaria, su vida puede ser muchísimo más, digamos que más dinámica o como más sentir como decir, bueno, lo que estoy haciendo vale la pena. Entonces, para estas personas nacidas en estas fechas, van a tener ese retorno, ¿no? Vamos a ver cómo se dinamiza. En este caso, pues, Vicente, pues el tema de hablar del nodo norte en Géminis, que es lo que debemos acoger. Este tiempo es muy importante acoger esa energía porque nos invita a, ¿qué? A tomar la energía geminiana como parte de ese desarrollo para nosotros de nuestras actividades y de muchos temas. Esto ya tocaría mirar individualmente cada una de las cartas natales de las personas para saber dónde de pronto empieza a hacer esa dinamización de las áreas Géminis, Sagitario, la carta natal de cada uno. Entonces, pues no sé si quieres contarnos un poco cómo sería esa energía geminiana que debemos asumir. Bueno, entonces ahí hay una amalgama conceptual con Géminis y digamos que yo traje aquí la carta natal de Colombia, digamos para hacer Bien. generalidades para todos los colombianos, Sí. pero digamos es un ejemplo didáctico donde podemos hacerlo con cada una, con las personas, pero digamos que dentro de esa dinámica, bueno, aquí está, es con mi carta que la estaba mirando, pero en el caso de Colombia, que aquí la tengo, ya la estoy mostrando, el eje nodal está entrando precisamente al ascendente. Colombia es ascendente de Géminis. Géminis. Pero digamos que para cualquier Géminis, esa entrada hace que conceptualmente el nodo norte o este eje nodal entra el 4 de junio, como tú bien apuntaste, a brindarnos una oportunidad o a generar, si uno mismo lo permite, a una evolución o mirar las cosas de una manera diferente. ¿Y qué podemos mirar diferente? Desde la comunicación que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, como también el comercio. Y dentro de esta dinámica tan virtualizada que estamos experimentando en estos días, es cómo yo me puedo evolucionar, me puedo transformar, porque una cosa es cambiar y otra cosa es Ujú. poder transformarme. Entonces, Exacto. conceptualmente, cambiar es hacer un tipo de sobrevivencia a una situación o una experiencia. Y eso lo que trae es muchas veces potencialmente ir de tumbo en tumbo. A diferencia cuando yo me transformo, tengo la capacidad de adaptación para vivir, para gozar Ujú. y para generar verdaderamente, eclosionar en mí todos aquellos aspectos geminianos. Entonces, Ujú. geminianamente, dentro de su concepto también dice, es mi otro yo potencial o mi gemela o mi alter ego de una manera positiva, porque estamos hablando del eje nodal norte. Entonces, ¿cómo yo me puedo generar unas transformaciones, en este caso tan virtualizadas, tan comerciales, en mi comunicación, cómo puede ser, no solamente con lo externo, sino también con el interno, cómo me hablo yo a mí mismo, cómo puedo encontrar a través de un diálogo interno aquellas oportunidades o potencialidades, como si hiciéramos un fado o un dofa. Entonces, cómo esas las debilidades las puedo transformar en oportunidades, esas amenazas las puedo volver también en oportunidades. Entonces, de esa manera, en ese eje geminiano, también cómo gestiona la documentación, cómo gestiono lo que escribo, cómo gestiono lo que yo digo a viva voz y cómo me comprometo yo con todas estas cosas, pero Ujú. también cómo integro Exacto. todos los aprendizajes y cómo comunico el conocimiento y la información. Exacto. Ahí tienes toda la razón, me encanta porque de una u otra forma el tema de la comunicación asertiva es clave. El tema de pronto tomar la información que tenemos, ¿no? A veces la gente dice, yo estudié esto, hice este curso, no sé qué, muchas cosas muy sagitarianas, muy de querer, trascender y todo, pero al final de todo eso, ¿qué queda? Entonces, en este tiempo nos están pidiendo que asumamos una energía geminiana que es ser versátil, saber comunicar, ser curiosos, ser personas que hacemos es decir, tener la capacidad de discernir. De todas formas, a veces nos apegamos a ciertas creencias que nos limitan. Si de pronto la gente dice, no, lo que yo ponía un ejemplo y es
es que como yo soy ingeniero, yo no puedo hacer tal cosa. Entonces, inmediatamente ponemos esa condición, un juicio, estamos dando un juicio y limitamos el tema de aprender más o de abrirnos a la información. Entonces, muchas veces las personas que tienen este eje nodal son personas que de pronto no entran a discusiones o de pronto de pronto no dan su opinión porque consideran que para qué entran a eso. ¿Sí? O sea, como que es decir, hay como es decir, como un silencio ahí, ¿sí? Como que no rompen el hielo porque no es necesario. Entonces, en este caso, me están diciendo, no, o sea, aproveche su mente, independientemente si tiene los títulos o tiene un montón de información o si de pronto le dijeron que no es, decir, no es bueno comunicarlo o no tomar parte en algo. Tenemos que volvernos unas personas que tengamos ideas que nos permitan evolucionar y más en este tiempo que nos están pidiendo hacer cambios tan fuertes. Entonces las personas, por ejemplo, hablaba yo hace poco con una consultante y me decía, no, era una persona pues muy reacia en los temas de la tecnología y me dijo, no, vi la obligación de hacer videos, de moverme en este tema y me ha encantado. Ella, de hecho, es una persona con ascendente Géminis. Entonces dijo, por fin estoy sacando esos dotes, veo que estoy funcionando divinamente, pero es abrirse al tema, no hacerlo a regañadientes, no decir, no, esto no, porque de todas formas esa sensación allí de que es que eso no es posible, pues no permite que de pronto esas ganas de ser versátil y todo se den de una buena forma, sino que entra en conflicto. Entonces, creo que esta es una oportunidad muy buena para todos los que quieran desarrollar temas diferentes, o sea, aprender otras cosas. De pronto a veces tú creo que conoces más el abrir la mente, tener otros conocimientos, leer sobre otros temas, a veces hace que nuestra mente sea muchísimo más creativa, ¿sí? La parte de creatividad en ocasiones, por ejemplo, una actividad que nos parece que no tiene mucha importancia, nos puede dar ideas muy interesantes para desarrollar temas dentro, digamos, de nuestro trabajo o a la hora no sé, de tomar partido en algún tema, nos permite verlo así. Es decir, creo que es una muy buena oportunidad para ser creativos, dejando de lado tantos prejuicios, tantas cosas que uno siente que como que se limitó hasta ahí, ¿sí? De pronto a veces la gente dice, no, es que yo creo mucho en algo y eso esa es mi creencia y punto. No, podemos abrirnos a otro tipo digamos, como de fuentes de información. Entonces, creo que es un buen momento para uno pensar, bueno, ¿dónde tengo que activar eso? ¿Sí? ¿Dónde podemos hacerlo de buena forma? No sé si Claro. tú puedes contarnos algo más sobre este Sí, tema. sí, y mira eso me da pie un poquito, te estaba escuchando detenidamente todas las apreciaciones asertivas que tú tienes. Digamos, en el caso de Colombia y en cualquier persona que tenga ascendente de Géminis, es como yo me puedo transformar en la visión de la percepción del entorno, cómo me está percibiendo, pero más que generar una dependencia de cómo me perciben, es atraerme realmente que esa eclosión interior viene no como un estímulo de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y cómo yo me Ujú. puedo atrever a comunicarme hacia mí mismo, cuando yo empiezo a trabajar en mi interior, a comunicarme, a poder entender, a poder enseñar, a poder Exacto. apearme de información y cómo la gestiono, pues eso de alguna manera u otra lo que me va a motivar es expulsarla, regurgitarla, por decirlo de alguna manera, hacia afuera. Si bien cada una de las personas que están viendo este video, si su eje nodal empieza a activarse en la casa número 2, estaríamos hablando de cómo esa evolución o todas esas oportunidades económicas se pueden dar y cómo los valores propios, los valores en la valoración propia, cómo se puede Exacto. generar una oportunidad para nosotros mismos. Si ese eje nodal le da en la casa número 3, pues indudablemente se le va a potencializar o se le va a abrir esa puerta sobre la comunicación, el aprendizaje, el poder interiorizar esa comunicación, cómo puede ser esa comunicación con sus vecinos, con las personas más cerca a ellos, cómo también lo puede hacer con sus hermanos y cómo también se Ujú. le presentan oportunidades en el sector de la casa 3 en referencia a su sitio o su habitación, cómo la puede reformar para que pueda potencializar, puede tener dos funciones, porque como es geminiano, una función de oficina y una función Ujú. de pernoctar en ella misma. La casa Exacto. número 4, si se le activa, pues es su hogar, sus principios básicos, su comienzo y fin de concepciones de la vida misma y cómo se gestiona de alguna manera u otra con su país o con su región o con su tierra natal. Si lo hace con el 5, pues tiene que ver con la comunicación,
la creatividad y la gestión en la parte de sus creaciones que haga, o también en sus creaciones, tiene que ver con la sexualidad también, o cómo usted puede crear algunas ideas de negocio, cómo pueden hacer, como dirían, un startup, o puede Un generar sus emprendimiento. emprendimientos. La casa 6, pues, ¿cómo va a cambiar su cotidianidad? Mucho cuidado, porque de alguna manera u otra esta entrada del eje nodal en la casa 6, si la tiene en su configuración natal, puede tener algunos problemas o solución de problemas en referencia a las vías respiratorias, Exacto. muy, muy, muy de esta época, y que puede notar, ojo Sí, con las personas que están fumando, puede ser una gran oportunidad para dejar de fumar. para dejar de fumar. Sí, es lo que yo decía, que este tiempo, casualmente este virus que afecta vías respiratorias, pulmones, y yo decía, wow, y entra el eje nodal allí como a decirnos, oiga, la parte geminiana es importante, ¿sí? Que tiene que ver con los pulmones y la parte de la respiración. Creo que es importante para la gente que tenga casa 6 o 12 en Géminis, tener un cuidado especial de este virus, por lo menos también. Todos tenemos que cuidarnos, pero sobre todo si vemos en la carta natal ese eje, tú que conoces más de esos temas médicos, pues es importante poder estructurar. Y bueno, ¿cómo seguimos? Casa 7, ¿cómo Casa sería la 7, entonces uno diría, uy, cambio de oportunidad de cambiar de pareja. No, es cómo cambio la percepción que tengo de mi pareja, porque estamos hablando del eje nodal, de la oportunidad de evolucionar, de sanar mis percepciones con respecto a mi otro yo, porque mi pareja fielmente me muestra, es mi alter ego, o esa proyección proyección? tan personalizada, tan íntima que tengo sobre mí, aquella cosa que me molesta a mi pareja, me la está mostrando a mí, que eso se llama proyección o transferencia Un de espejo. personalidad, o el espejo, o la Sí. neurona espejo. Entonces, pero también tiene que ver que la oportunidad de construir en asocio con otras personas. Y cómo dejar de alguna manera de juzgar, porque también está el juzgamiento, ahí están los ejes de Exacto. justicia, cómo la justicia también de alguna manera en un país se tiene que transformar para darle Sí, una oportunidad, salirse de la cajita sin alejarse de su concepción primigenia, que es establecer un equilibrio de la justicia. Pero también vamos a ver o experimentar tanto los países geminianos como nosotros, que somos solar, cáncer, ascendente de Géminis, que es Colombia, en este caso, cómo la justicia también se tiene que reinventar a través de la comunicación en sus escritos, y cómo ser una oportunidad para evacuar todas esas acumulaciones de casos que tiene. claro. Exacto. El A8, que habla del cambio, las transformaciones en la muerte, pues aquí nos habla de un ciclo que termina, un ciclo que indudablemente aquellas cosas que antes tú hacías ya no aplican en este momento. Entonces, ¿cómo tú te puedes percatar y reaccionar a una palabra o un concepto que se está utilizando? ¿Cuál es la capacidad de resiliencia que tú tienes para enfrentar lo que la vida te ofrece? Entonces, Exacto. no es generar esa resistencia, que tú dijiste una cosa muy clara, aquí nos están invitando al cambio, pero aquí es verlo como una oportunidad. Entonces el cambio no es malo ni es bueno, el cambio es el cambio. Ese cambio. Ahí es la resistencia que tú generas sobre ese cambio. Ahí está verdaderamente lo doloroso. Entonces, esta es una gran Exacto. oportunidad de experimentar algunos cambios, pero también, como es el eje de la muerte, pues veremos en alrededor de estas fechas, pues que se incrementarán algunas muertes o potencial muerte, no solamente física, sino también muertes el personaje que yo creía ser, pues ese personaje ya no va a ser el que yo era, aquel personaje obtuso, rígido, eh, anquilosado con ciertos conceptos. Seguramente ese Se muere. personaje fallecerá, ya no va más, Sí. caput, desapareció en su concepto, ya deja de existir. Luego sigue en la 9 las creencias, Sí, los estudios superiores. en la 9 hace referencia de alguna manera u otra, pues a las oportunidades de ver más allá Sí. de lo local, trascender esos horizontes, trascender de alguna manera u otra aquellas cosas que me están limitando. Entonces, ¿cómo Es podemos en nuestra mente interesante. franquearla? Claro, es interesante la 9 por lo que lo rige Sagitario, ¿no? O sea, en zodiaco fijo la 9 es regida por Sagitario. Entonces, como que uno dice, pero ¿por qué tengo que limitarme? Y en este punto me parece muy importante porque, ay, yo no sé si tú has visto, obviamente, que hubo un incremento de gente que quería como escapar del mundo y viaja y voy allí, y entonces no paro de estar en un país cuando estoy ya en otro.
Y ahorita con este eje nodal, de una u otra forma, si el nodo sur está en Sagitario, que rige los viajes largos y todo, pues nos vemos obligados a quedarnos como estamos, no tampoco en la casa, pero sí disfrutar de lo más cercano sin necesidad de estarnos trasladando tanto a otros lugares. Entonces, esto pues tiene que ver con este tema de la pandemia y todo, que nos obliga de una u otra forma a esos aeropuertos y todo esto, pues ya a ser más precavidos, ¿no? A la hora de asumir eso, porque recordemos que ese general va hasta el 2021 en diciembre, ¿no? Entonces, es un montón de tiempo. Por Sí. más que querramos la normalidad, pues esa normalidad no va a ser tan rápido que regrese como quisiéramos, ¿no? Entonces, por eso te hablaba la casa 9. Y Mira, bueno, y sí, casa 10. claro, discúlpame Ujú. que te interrumpa, con esas apreciaciones me hizo conectar un pensamiento, y es que si tenemos en cuenta la parte conceptual del eje nodal que tiene que ver con la luna, que representa el hogar, cómo esos viajes podemos hacer esos viajes, no esos viajes que veníamos haciendo que nosotros al exterior, por decirlo así, vamos a experimentar otro tipo de viajes, y no estoy hablando del viaje ni nada de ese tipo de cosas, sino esos viajes que podemos hacer virtualizados o con oportunidades que en esos viajes que nosotros podemos hacer de alguna manera u otra, pues van a ser de otra forma, valga la redundancia conceptual. Y eso se presenta la gran oportunidad. Pero también es en la revisión de aquellas cosas que de alguna manera u otra nosotros nos lanzamos una mirada y dice, bueno, este va a ser mi objetivo. Seguramente vamos a reformular muchos de esos objetivos, indudablemente. Y para aquellas personas que le eligen no le va a dar en 10. ¿Qué pasa con la casa 10, mi querida Natalia? El destino, la parte del éxito profesional en nuestra profesión. Entonces, con ese eje nodal ahí, pues ahí se abren esas oportunidades de evolución y podemos empezar a considerar ese camino evolutivo donde podemos ampliar muy ulteriormente esa visión eh, tan estrecha que teníamos nosotros sobre nuestra parte laboral o sobre las oportunidades del destino que nos pueda marcar. Entonces, seguramente algunas personas se reformularán y se entrarán a pensar muchas cosas. Bueno, yo, ¿cuál es mi propósito en esta experiencia que llamamos vida? ¿Qué es lo que yo tengo cómo puedo aplicar estas cosas en mi parte laboral? Si yo estoy en el área de la salud, bueno, se atendía de una manera presencial o in situ, se me presenta vía online o virtualizada. Si no lo haces, se te va a perder esa Claro, oportunidad, ¿no? es el ser versátil, digamos que en esa casa 10 es interesante porque tiene que ver con la parte, digamos, de las ventas. Las personas que dicen, no, a mí no me pongan a vender, y de golpe tendrán que hacerlo, tendrán que cambiar muchas cosas, hacer, cuando digo que para mejorar su parte profesional, hacer pequeños cursos de cosas muy sencillas, no los grandes estudios por allá, el MBA de 5 años, no, ya eso no tanto, sino pequeñas cosas que permitan que uno se vuelva un poco más práctico, pues de todas formas Géminis está regido por Mercurio, entonces esto permite que el intelecto necesite algunas cosas, pero no temas allá que lo dejo para después y que algún día lo haré, porque nos piden es eso, o sea, entonces la parte profesional es varias cosas que puedo realizar, evidentemente equilibrando, ¿no? Porque a veces Géminis empieza algo y no lo termina, ¿no? O sea, usualmente hay ese tema, o se distrae con facilidad, pero pues ahí donde venimos con lo que decimos, ¿no? El ascendente hay que asumirlo de todas formas. Entonces, pues yo creería que muchas personas en la parte profesional se van a ver como haciendo cosas todas raras, ¿sabes? Dicen, yo nunca me imaginé que me fuera a dedicar a este tema, no, o sea, y es una gran oportunidad de sacar esas habilidades que uno tenía escondidas, o muchas personas que, es que yo me equivoqué de carrera, esas cosas se pasan. Eh, pues van a ser la oportunidad para sacar ese talento de pronto y ponerlo en funcionamiento para hacer su parte profesional. Entonces Claro. sería chévere. Si Ujú. tenemos en cuenta una cosa que tú dijiste, lo bueno que en esta conversación construimos sobre conceptos, y es que el regente del nodo es Sagitario, entonces es Ujú. su contraparte. Si está, por ejemplo, en la casa 10, estaríamos hablando, me está hablando también desde la 4, entonces como Sí. un país que tiene que reformarse de una manera en una parte laboral. Si vemos el contexto latinoamericano, y que tú dijiste Ujú. una palabra tan importante que es sobre el aprendizaje rápido, que sea versátil, aplicativo, no Sí. empezar a hacerse esos MBAs o doctorados que a veces se siente que son agotadores totalmente. ¿Cómo lo podemos hacer rápido? Y es que también nuestra comunicación tiene que ser más objetiva y concreta. Y el latino
tiende a dar una vuelta inmensamente grande. Cuando se habla de comunicación, le preguntan una cosa y te empieza a hacer una descripción, te da una vuelta inmensamente grande, te dice muchas cosas y no te dice nada, es una cantinflada completa. Entonces, este eje nodal también nos ayuda a hacer una comunicación más concreta, a aprender de una manera más eficiente, de una manera más efectiva. Y en la parte laboral que vamos en la casa número 10, cómo nosotros en una cita virtualizada, cualquiera que sea ella, sea una cita astrológica, una cita médica, una cita de negocios, tenemos que ser muy concretos porque el condicionamiento a veces no nos da para verdaderamente recurrir a una verdadera eficiencia, que es lo que nos invita a ese eje nodal, y en este caso, pues en la casa 10 que tiene que ver con la parte laboral y el destino, ¿no? Exactamente, sí. La casa número 11, entonces, ¿cómo podemos sentir la ayuda o el asociarnos de alguna manera u otra? Esas asociaciones no tienen que ver con una dependencia o una codependencia o crear relaciones simbióticas de dependencia. Aquí verdaderamente es cómo yo me puedo ayudar, cómo hacer ese catalizador para mí mismo, pero también cómo puede ser ese catalizador para ayudar a los demás. Y ahí recurro un poco a una frase ancestral que dice, o bíblica que cita más o menos, que hay que enseñar a las personas a pescar y no darle el pescado, porque ahí es donde uno friega o estanca la parte evolutiva, que es lo que invita de alguna manera a este nodo norte, ¿no? Entonces ese eje, como hablábamos ahorita de la casa 11, que su parte primigenia nos dice, pero también nos habla desde la casa número 6, nos habla desde la casa número 5. Entonces, es como yo a través de mi creatividad, cómo puedo asociarme también de alguna manera u otra, asociarme con temas creativos, con temas que de alguna manera u otra pues, nos imprime eso, pero también cómo mi sexualidad se puede ver amalgamada con ese concepto a través de esas ayudas. Y no estoy hablando de ayudas sexuales, sino de cómo yo me puedo ayudar a mí mismo para trascender un poquito en los procesos de creación, ¿no? O hacer esas partes de creación evolutiva. ¿Cómo puedo yo evolucionar a través de mis propias creaciones? Y aquí se vuelve fundamental hacer contenidos inéditos para ayudar a asociar a los demás. Entonces, digamos que de alguna manera u otra, aquí hay un potencial de youtuber en todas las personas y digamos ese Sí. youtuber que antes se veía de una manera idealizada, sobre todo para la juventud, muy geminiana, por supuesto, hace que de alguna manera u otra la población en general se pueda volver un youtuber generando una gran oportunidad de sacar contenidos inéditos. Es maravilloso porque hablaba yo con profesores, ¿no? Y me decían, no, no, terrible, o sea, digamos que es como todo, ¿no? El cambio es así como, no, no puede ser, no es lo mismo con los niños, esto, no sé qué. Y ya ahora la creatividad que se ha dado a nivel, por ejemplo, las clases virtuales, como las puede ver con los niños, es maravilloso, o sea, ya cada vez, o sea, es decir, la adaptación que uno tiene y cómo ellos han aprendido a comunicar, cómo han hecho estrategias para hacer que esos grupos, si lo hablamos de la casa 11, unos grupos de personas pueden prestarles atención, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, un niño chiquito de 4 años, cómo le presta atención a la profesora y entonces van descubriendo por ejemplo, que es bueno hacer cosas donde ellos vayan preparando algo y van siguiendo la instrucción y todo. Entonces, más allá de pronto de pararse a hablar ahí ya, sino que, es decir, cómo logran a través de esa curiosidad y de esas habilidades desarrollarlas. Entonces, no, ya han aprendido que tienen que hablar de cierta forma. Entonces, todo eso realmente, como decimos, todos tenemos un buen comunicador internamente, pero lo importante es utilizar ese conocimiento que tenemos nosotros propio para poderlo hacer, porque si uno trata de pronto imitar a alguien más, no es lo mismo, ¿no? Eso queda mal ahí, entonces no se identifica, o de pronto muchas personas tienen unas aspiraciones muy altas que he visto, la gente dice, no, es que yo quisiera hacer un video, pero será así como Tony Robbins, uno dice, pues, chévere, ser como Tony Robbins, llegan saltando y bailando allá, y pues sí, o sea, yo creo que él desarrolló eso en un momento de su vida, pasarían años, pero si usted no hace el primer paso pequeño, muy, muy de Géminis, muy como de probar a ver, ¿sí? De picar aquí a ver qué pasó, pues no va a saber si es capaz de llegar a ese punto. Entonces mucha gente se va hacia no, no, es que si no tengo esta preparación perfecta, no tengo el contenido, y se llenan de unas razones y unos juicios que al final entonces no terminan haciendo nada. Entonces, ese camino en estos momentos creo que es el peor que uno puede asumir
¿sí? De uno cerrarse y decir, no, es que a mí no me sirve así, tiene que ser, no, probemos a ver qué ocurre. Y esto es muy, muy necesario en este tiempo. Y bueno, y la casa 12, En la casa la casa 12, 12. todo un reto, digamos que para algunas personas lo puede hacer, pero como estamos hablando de un tema evolutivo y lo estamos mirando como una propuesta proactiva, no estamos, aquí no estamos proponiendo en Natal de Vida en ningún momento esa imagen un poco negativa que se le puede dar, como tú lo quieras ver, así si lo enfocas de esa manera, así te sucederá, como la ley de la física cuántica, donde pones el foco, pondrás la energía y como tal ahí se desarrollarán o se detonarán cosas. Pues en la casa número 2 es una invitación a trabajar nuestro subconsciente, a aquellas papachurrerías o basuras que tenemos en nuestro cuarto de San Alejo, limpiarlas, confrontarlas de una manera objetiva para sacar provecho de las mismas. Entonces, Exacto. me habla también aquellas cosas que antes era, que no las estamos utilizando porque estamos hablando otra vez el eje 12, 12-6, cómo mi 16. parte laboral me puede ayudar también a llevar a sacar aquellas cosas que en su momento, en el contexto antes no se pudieron desarrollar, pero que ahora, con este contexto que estamos viviendo en esta era de confinamiento, nos puede ayudar. Y ese confinamiento a todos, absolutamente a todos, y a los que se les va a tocar ahorita en junio, pero ya empieza a ser el eje cuando ya se va acercando, ya está en orbe, pues ya muchas personas dicen, bueno, ¿y yo qué? Y empiezan a pensar, a maquinar muchas Exacto. cosas, a dejar de estar tan distraídos y que esta se ha presentado una gran oportunidad para trabajar su yo interior, a sacar toda esa basura mental limitante que tiene, que en algún momento se detonaron muchos miedos y a muchas Sí. personas se le están detonando muchos miedos y esos miedos son para gestionarlos y no para salir corriendo. Y es que este confinamiento nos invita, es que no puedes salir corriendo, mi querido amigo o amiga. Aquí te tocó confrontar sí o sí todas las cosas que estás pensando, esas creencias limitantes que puedas tener en tu cabeza o en tu Exacto. mente. Y es muy chévere porque tiene que ver con el tema Urano en Tauro, que son esos cambios, esa área Tauro que uno es tan terco y que uno quiere todo lo fijo, lo seguro, ¿no? Luego viene Saturno en Acuario que dice, bueno, entonces tenga una creatividad, un uso de la innovación y todo, pero que valga la pena, que construya algo, ¿sí? Entonces empieza uno a ver un montón de temas allí, de uso de redes sociales, realmente para lo que debería ser un uso más racional del Internet, el tema de los contenidos. O sea, esto es súper clave porque antes por lo menos, antes hacía la persona un video en YouTube y entonces era solamente porque lo veían y ya y no importa el tiempo. Ahora es más la reproducción de esa información y qué tanto queda incluso los comentarios para no poderlos ver. Hay que hacer clic allí, o sea, interesarse en el video para poderlo leer. Entonces, todas esas herramientas hacen que la gente diga, bueno, yo, ¿cómo puedo dar valor a través de eso que estoy comunicando? Los temas de comunicación asertiva, de saber de pronto cómo con la palabra, ese poder de la palabra es súper importante hoy en día. Porque si muchos negocios, por ejemplo, a mí me habla la gente y me dice, no, es que ahora mi negocio me tocó vender pero a mí, ¿sí? Porque pues la cantidad de vendedores que tenían les tocó recortar sus nóminas y todo. Claro. Es como ponerse ese traje de, bueno, si yo tengo este negocio, yo mismo lo tengo que gestionar. Entonces, se han visto obligados a hacer unos cambios y es espectacular cómo uno ve tanta gente haciendo esos Facebook Lives, hablando, de pronto haciendo unas publicaciones que al principio son incipientes como todo, pero que luego se pueden ir desarrollando, pero es la única manera de poder utilizar ese intelecto y dar ese cambio también que Urano y Tauro nos está pidiendo y que de una u otra forma toda esta transformación de la era Acuario nos está diciendo, la tecnología está ahí no para que usted la mire y la rechace, ¿sí? Porque hay gente que dice, ¿para qué era mejor como antes? Sino para utilizarla. Entonces, creo que este genodal es súper oportuno en este tiempo y utilizándolo de la manera pues eficiente, ¿no? Adecuada y no para estar reacios a ese cambio que se va a empezar a dar, o que ya se está dando, ya estamos metidos ahí, es como un tornado que no está ahí, y eso es una manera como de generar como un anclaje y como de uno poder decir, bueno, voy como a la par, ¿sí? Con los cambios. Entonces, si la vida me está cambiando, pues utilizo lo que hay. Géminis es muy, muy recursivo, ¿sí? Cuando uno ve una persona geminiana, hacen 100 cosas al tiempo y siempre Sí. quieren y se interesan por todo y son muy, la mente muy despierta, hablan con todo el mundo y comunican y son muy buenos interlocutores, son muy buenos en una reunión, buenos anfitriones, o sea, hay que asumir un poco esa energía, algo más cercano, ¿no? Si ya no podemos como irnos para algún lado, de pronto cómo me relaciono
con mi entorno cercano y cómo puedo estar bien. Digamos que también ese geminiano es como, bueno, ¿cómo me hago el ambiente, como dicen, ¿no? O sea, estar alegre y todo eso sin necesidad de mucho, ¿no? Y si es el eje, si estamos hablando de Sagitario, es muy aspiracional, mucha ambición, y en este caso, pues la ambición, y entonces, bueno, ya con lo poco que tengo, lo disfruto y hago cosas. Entonces, pues no sé si quieres dar otro punto de vista. No, pues Minata, ¿qué puedo decir? Pues, creo que ya lo has dicho todo. Digamos, me hiciste ahorita acordar a todos los que estaban experimentando muchas cosas porque es que el nodo, el eje nodal ya está en orbe, ya lo estamos Sí, empezando a experimentar porque ya se está cirniendo, sino que el 2 de junio nos lo va a oficializar sí, y nos lo va a mostrar así en la cara. Y es que notarán para el grueso de la población que se hace, como tú dijiste, se vuelve muy versátil. Entonces estás trabajando, atendiendo a los chicos, si tienes chicos, estás haciendo el almuerzo, el desayuno, la comida, estás haciendo muchísimas cosas geminianas en este momento. Entonces ya, pues, ya estamos en orbe, pues. ya estamos ahí ya de cabeza porque, sí, o sea, incluso la gente que tiene que salir, por ejemplo, tiene que póngase el tapabocas, que no se acerque mucho, que entonces cómo se comunica uno más fácil, todo eso tiene que ver con ese tema de ese nodal. Entonces, a esperar a ver cuando ya se dé este punto y mirar cada persona revisar ahí en esa carta natal donde se está moviendo ese eje Géminis Sagitario. Tienen que revisarlo y bueno, evaluar cómo pueden ser más creativos. La curiosidad y el discernimiento son claves y entender que nosotros somos los vendedores de esas ideas que tenemos, de eso que tenemos en nuestra mente. Bueno, entonces nada, pues muchas gracias a todos. Espero que le den like a este video y cualquier duda que tengan pueden contactarnos a Vicente o a mí para revisar su carta natal y revisar cómo se está moviendo ese eje nodal que dura hasta el 4 de junio hasta el diciembre de 2021. Entonces, bueno, un abrazo y no sé si te quieres ya despedir, Vicente. A ti, Natalia, pues sencillamente agradecerte por crear este espacio y por invitarme indudablemente. Muchas gracias por permitirme dar mis apreciaciones. Sé que este tema va para muchas cosas, pero bueno, eso creo que es la pretensión de alguna manera u otra, hablar un poquito y hicimos este pequeño viaje. Entonces, hasta pronto. Listo, chao, gracias.